Les doy la bienvenida a otro episodio de La Vida que Habito. Soy Yanei Salgado, la facilitadora de este espacio. Hoy continuamos con nuestra temporada explorando el yoga Iyengar y en esta octava entrega tengo el honor de presentarles a una invitada internacional desde Argentina, cuya trayectoria es tan rica como diversa, Victoria Ders. Victoria practica yoga Iyengar desde 1999 y actualmente cuenta con el nivel 3. Es parte de las primeras generaciones de profesores certificados en Argentina y su impacto en la enseñanza de este método ha sido profundo, incluyendo su papel como presidenta de la Asociación Argentina de Yoga Iyengar. Además, ha tenido el privilegio de conocer a BKS Iyengar y de participar en las últimas clases de Gita Iyengar durante la celebración de los 100 años de su padre, una experiencia que marcó profundamente su práctica y enseñanza. Pero su historia no se detiene ahí. Victoria también es doctora en Ciencias Sociales y bailarina de danza contemporánea, una combinación que enriquece su visión del yoga y su conexión con el cuerpo, la mente y la comunidad. Prepárense para un episodio lleno de reflexiones, aprendizajes y la pasión que Victoria transmite a través de su vida y práctica. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias por estar aquí compartiendo tu experiencia. Estamos emocionados de explorar las maravillas del yoga Iyengar contigo. Bueno, muchas gracias a ti. Para mí es un honor conversar en este espacio porque venís haciendo un trabajo muy hermoso, como de recoger la experiencia de personas muy diversas. Así que gracias por tomarte el tiempo de venir acá, que estoy en la casa de Macarena González, que me invitó a dar un seminario en Chile y justo pudimos encontrarnos. ¿Qué fue lo que te atrajo inicialmente de esta disciplina y cómo recuerdas tus primeros días como estudiante? Mis primeros días como estudiante fue toda una casualidad, como pasa lo que después tal vez es más importante en la vida, empieza de una forma no buscada. Yo estaba de viaje estudiando en Inglaterra, que me fui cuando terminé el colegio, la escuela secundaria. Me fui unos meses a estudiar inglés y estaba haciendo todos los cursos que podía. O sea, tomaba curso cualquier cosa, fotografía, filosofía, todo lo que aparecía, y de golpe vi un cartel que decía clases de yoga. Yo no sabía lo que era, no lo había visto nunca. Mi familia, nadie nunca había hecho nada parecido. Pero me interesó. Yo había hecho gimnasia deportiva de chica, me gustaba el deporte, pero cuando empecé la escuela lo tuve que dejar y solamente iba a nadar. Y entonces me empecé a tomar clase y todos esos meses que estuve ahí me fui como metiendo más. De hecho, el mat que tengo más antiguo es de esa época, del año 99. Me compré el libro que me dio mi profesora, que era un libro chiquitito, que tenía cosas muy básicas, que lo tengo todavía. Y las primeras clases, luego cuando llegué a Buenos Aires, que de casualidad encontré las clases que daba Mónica Moya, que comparto prácticas, es mi profesora también al día de hoy. Me acuerdo que para mí era un momento de mucha tranquilidad, ir a las clases y de mucho... Sí, esa es la palabra, de tranquilidad e intimidad. Yo no me imaginaba ser profesora. Yo iba a clases de yoga después de ir a nadar. Iba a natación e iba a la clase de yoga. Y luego fui a las clases en la casa de mi profesora y ahí me empecé a meter un poco más. Pero yo muchos años tomé clases solamente pensando en tomar clases, porque yo estudiaba sociología. No tenía nada que ver con pensarlo como una carrera o como un trabajo. De hecho, a veces extraño esa sensación más limpia, más vacía de expectativa. Simplemente iba a practicar. Me acuerdo una vez que un novio me había dejado, me había peleado con un novio, y ir a la clase y hacer la shavasana de esa clase fue como volver a casa, desde un lugar como de mucha angustia. Entonces me marcó mucho ese inicio, sin pretensiones. De hecho, para mí ser profesor de yoga no era algo que no podía estudiar.
implicaba mucha experiencia, mucho entendimiento de cosas de la vida, no solo de cómo funciona una secuencia de yoga, digamos. Yo veía eso en la práctica. Y años después empecé a irme para el lado de cómo era dar clase. ¿Quiénes fueron tus primeros maestros y cómo impactaron en tu forma de entender el yoga? Mi primera maestra fue Mónica. O sea, mi primera maestra fue una profesora de Inglaterra que de hecho no daba Iyengar, daba yoga, digamos. Hacía secuencias, digamos, del saludo al sol, básicamente. Entonces, cuando vuelvo a Argentina, la conozco a Mónica. Yo no tenía idea de nada. Y no había redes sociales, no había internet. Entonces, no es que yo podía buscar. Después había internet muy precariamente. Pero al principio era ir a clases y Mónica fue con quien me encontré. En el medio yo en ese momento también empecé a hacer danza e improvisación. Mi primera profesora fue Eugenia Esteves, que es una profesora de danza muy genial, muy reconocida también. Y empecé a preguntar y los profesores de danza hacían yoga con Teresa Tudisco, una profesora que tiene un método muy propio. Y yo me acuerdo que hice con las dos por un tiempo y seguí con mis clases de danza. Y luego empecé a averiguar, como cuando le empecé a preguntar a Mónica cómo era eso de dar clases, de ser profesor, era bueno, tenés que venir a clases. No existía nada como la asociación, no existía nada como una formación, te hablo del año 2004, 2005. Entonces empecé a profundizar y me quedé estudiando con Mónica, clases regulares siempre, pero en vez de ir una vez iba 2 veces por semana. Empecé como a tratar de enfocar un poco y entonces dejé de ir a lo de la otra profesora y seguí con Mónica. Y a la vez Mónica me transmitió siempre mucha curiosidad, porque Mónica es una persona que baila tango, era profesora de educación física, tiene digamos, toca la guitarra, tiene como un mundo bastante amplio y a mí eso siempre me interpeló, como yo sentía que en sus clases había también búsquedas que se iban entrelazando, digamos. Y luego con el tiempo, cuando quise formarme, cuando empecé a averiguar qué era esto de ser profesor, no fue fácil averiguar cómo era ser profesor, justamente había poca información, entonces era bueno, no hay asociación en este país, tenés que irte de viaje, tenés que irte a Canadá o a Brasil, que hay una asociación pequeña. Todo eso para mí era muy costoso, digamos, yo no podía empezar a pensar en irme de viaje 2 o 3 meses. Entonces, cuando empecé a averiguar, hubo un seminario de Arun, del profesor Arun, en el año 2008. Yo había tomado con él, que Mónica lo llevaba a Argentina, tomé 2 o 3 veces y en el año 2008 le pregunto a él cómo hago para ser profesora y él me dice, aquí tenés gente que está empezando una formación. Entonces ahí conocí esto de un grupo muy pequeñito que estaba armando María Elena Basualdo para una formación, éramos 8 personas, que empezó el año siguiente recién. O sea, un año después me llama y me dice vamos a empezar esto porque se juntó el número, digamos, básico. Entonces mis primeros años fueron básicamente con Mónica y luego cuando empecé a meterme más en el mundo de la Iyengar conocí a María Irene, luego conocí a Faik Viria en ese mismo año 2008, que tomé un seminario. Luego más adelante conocería a Marina Chacelón, que fui varios años, que era la profesora de mi profesora. Por eso llegué a ella también, porque un verano Mónica se iba a India, porque Mónica es de las pocas que viajó cada 2 años al Rimchi, en su época viajaba muy regularmente. Y un verano me pide que dé las clases, como que la reemplace. Siempre digo lo mismo. Para mí, el momento en que Mónica me dijo de reemplazarla fue como mi certificación para mí, como más que el proceso en sí mismo del examen. El momento en que me dio un horario, más aún. Ahí fue como, tener un horario en el estudio de ella para mí fue como
como el certificado. Y en su momento, cuando Mónica se fue a tomar las clases en Pune, yo estaba dando sus clases y ahí conozco a Marina y voy a tomar clases con Marina porque Mónica estaba de viaje. Y luego seguí un tiempo con las dos, que no era muy bien visto, porque, bueno, te puede generar confusión. Pero yo siempre hice múltiples cosas, entonces para mí no era, digamos, problemático, al contrario. Y luego seguí la formación y, bueno, conocí a Paula Self, que hice parte de mi formación con ella cuando Marilene ya no la dio más. Y luego, digamos, que yo considero un maestro, aparte de Mónica, es Raya Humadatta. Más allá de tener mucho o poco contacto, digamos, lo que él me fue mostrando de la práctica para mí fue muy revelador. En 2015 él vino acá, porque lo invitamos cuando viajamos a India en 2014. Viajé con mi colega Juliana Perucchi y con Laura Basile, nos acercamos a Raya y le dijimos que si quería venir a América Latina, a Argentina, porque le estaba viniendo. Y cuando él vino en 2015 me abrió, como que me habilitó a tener una relación con la práctica mucho más personal y mucho más relacionada con mis inicios, con la sensación del inicio que tuve. Y él abre mucho, digamos, me abrió a mí en lo personal. Raya me abrió la posibilidad de jugar con la práctica. Me habilitó a agarrar el libro y hacer lo que quieras. No sigas una secuencia, no sigas una serie. Confía en tu propia experiencia. Y eso dialogaba mucho con la danza para mí. Yo siempre seguí bailando, entonces cuando iba a las clases de danza, de improvisación, era un mundo muy libre. Cuando iba a la práctica era algo mucho más constreñido, de bueno, esto se hace así. No siempre, pero muchas veces en los procesos de certificación había que tener claridad de esto es de esta forma, y eso ayudaba a tener claridad para dar un examen. Y me acuerdo que las conversaciones y la práctica con Raya fue, bueno, se puede tener este nivel como de prueba, y nadie te va a estar juzgando, es tu práctica. Entonces, por eso para mí Raya es un maestro, digamos, no tanto por las clases en sí mismas, sino por la forma en la que él vive la práctica, que para mí se basa en su propia experiencia, digamos, cómo él tiene esa gran libertad de ir y volver, digamos, de no encerrarse en reglas muy como fijas, si bien hay un montón de líneas que uno sigue justamente porque hacen sentido, la idea es que te haga sentido en tu práctica. Y en paralelo, yo ya estaba estudiando, ya había hecho el doctorado cuando lo conocí a Raya. Ya había hecho sociología y el posgrado en sociología, entonces a mí algo de la prueba, del método científico, de la prueba y la observación y la prueba y el error, en el sentido de ir y probar y probar y probar, a mí me hacía sentido también. Así que sí, considero que Raya fue como clave en cómo transito, digamos, la práctica hoy en día. Y por último, digamos, mis maestros, la verdad, han sido mis compañeros. Cuando pienso en maestros, pienso en mis amigos, con quien yo hoy trabajo, pero con quienes yo hoy trabajo siempre empecé practicando. Antes de trabajar con Juliana, que doy clase, tenemos un estudio juntas, nosotros nos juntábamos a practicar. Antes de trabajar con Martín Perkovitz, con quien yo doy las mentorías hoy en día, nos juntamos para ver cómo se hacía eso de ser mentor. Nos juntábamos a practicar todos los domingos, cuando preparamos los exámenes, Junior 2, Junior 3. Entonces todo ese camino de preparación, nos juntábamos, me acuerdo, en el estudio de Paola, nos juntábamos horas a practicar.
ese tipo de laboratorios de práctica para mí fue un gran maestro también, aparte de los maestros, digamos. La práctica del yoga Iyengar es un viaje continuo de aprendizaje. ¿Cómo has visto evolucionar tu práctica personal a lo largo de los años? ¿Hay algún aspecto de tu práctica actual que te hubiera sorprendido cuando recién comenzabas? Qué hermosa pregunta. Porque sí, yo, como te decía antes, yo siempre hice muchas cosas en simultáneo. Entonces, tenía una gran capacidad para, bueno, voy a la universidad y estoy en la universidad. Voy a la clase de yoga y estoy en la clase de yoga. Sé cómo hay que manejarse, las prácticas, digamos, digamos, no es pensado, es una cosa que me sale. Voy a la danza y me salgo del mat y me pongo a rodar en el suelo. Como entro en el código. Después, cada vez más fui como juntando esos mundos. Me acuerdo, hay algo sintomático. Cuando yo estaba defendiendo mi tesis doctoral, me saqué los zapatos. Intuitiva, digamos, estaba como en ese estado de mucha exposición y nerviosismo y tenía unas sandalias y me las saqué porque necesitaba estar descalza. Y me acuerdo las caras de mi director de tesis, que no podía creer que yo estaba haciendo como este gesto. Me saqué las sandalias, estaba sentada en una silla, ¿no? Obviamente, y estaba con los pies así. Y quedó como anécdota de la jurado, que obviamente muy amor, digamos, Begoña Enix es una persona muy hermosa, y se reía mucho de toda mi gestualidad y lo que necesité hacer para sentirme más cómoda. Entonces, con el tiempo, fui como entramando los espacios, como los diferentes espacios vitales, yo siento que son sensibilidades que uno desarrolla. Bueno, la universidad desarrolla cierta sensibilidad, en el sentido de saber moverse. En el sentido de que en la universidad, yo fui a la Universidad de Buenos Aires, nadie nunca me preguntó cómo me sentía. A nadie le importa cómo me sentía. Por lo menos en la época en que yo estudié. Luego fui a la Universidad de las Artes, donde la expresión corporal invita a la subjetividad. Entonces, bueno, ¿qué te pasa a vos con esto? Pero luego, cuando hacía la formación en yoga, era aprender toda una técnica. Muy, muy clara, muy concisa. Esto es de esta manera y esto genera ciertos efectos. Fíjate, experimentalo, pero no había un lugar para la creatividad tuya. El prop se usa así, el cinturón se usa así, por toda una serie de razones, nunca es arbitrario. Algo de lo que a mí me atrapó de la Iyengar es que no es arbitrario, sino que tiene una investigación detrás, esto que te comentaba del método científico. Siempre la Iyengar decía que es una ciencia, un arte y una filosofía. Los primeros años el aspecto científico a mí fue el que me envolvió, me atrapó, por cómo soy yo, y esa sistematicidad muchas veces generaba esta no prueba, no vamos a estar buscando cómo hacer, vamos a probar cómo se está haciendo, que es de esta manera, vamos a poner el ladrillo en la sacroiliaca a ver qué efecto tiene, pero no vamos a probarlo en toda la columna y luego ver y comparar. Eso empezó a aparecer más en mi práctica personal, tímidamente. Y luego, en los últimos años, y yo creo que después de la pandemia, donde siempre cuento que yo creo que los espacios nos condicionan, ¿no? El espacio donde yo estoy, que yo esté sentada en el suelo, me hace hablar de una manera, respirar de una manera, verte de una manera. Si estuviéramos sentadas en una silla, sería otra la charla, yo creo. Y yo creo que la pandemia, que nos puso, a mí por lo menos, me puso a hacer todo en el mismo lugar. Yo tenía mi living, y entonces yo tenía la clase, la computadora para la pared sin nada, donde daba clase. Luego tenía un evento académico, entonces daba vuelta a la computadora y el fondo era la biblioteca. Pero todo sucedía en el mismo lugar. Entonces en ese momento a mí se me empezaron a cruzar, desde mi experiencia, desde digamos, la experiencia concreta, que todo en realidad tenía conexiones entre sí. Entonces, esa mentalidad científica que yo había ya llevado a la práctica, creo que hoy lo que me sorprende que está presente en mi práctica es la parte más creativa, artística, por decirlo de algún modo. No porque yo invente cosas y haga cosas creativamente todo el tiempo, porque no creo que eso haga falta,
sino es como un modo de hacerlo. Es como un modo de vivirlo, un modo de conectarme más también con el lugar más creativo. Por ejemplo, en entender cómo Iyengar armó el libro. Eso también me lo ofreció Raya. Estábamos en una conversación esta vez que vino en mayo con Barbie Vélez, que es muy amiga y nos conocimos mucho trabajando con la asociación de Iyengar. Entonces, durante la visita de Raya compartimos muchas conversaciones y muchas cenas. Y entonces estábamos conversando sobre el orden de las posturas en el libro, que es algo que Raya invita mucho a mirar. Bueno, ¿qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Por qué esta postura está acá? ¿Por qué imaginás que Iyengar hizo esto? Y yo le pregunté, no entiendo por qué Iyengar pone la última como la última, Natarajasana, que es la postura donde te agarras del pie atrás, pero estás en una postura de equilibrio, de pie. Es la última del libro. Y para mí es bastante más... hay otras más complejas. Hay otras que son nudos en el suelo, que son más difíciles de ejecutar. Depende para quién, pero a mí me parece como más complejo ciertas posturas como más arcos más cerrados, etc. Y él ahí me hizo ver algo, y me dijo, no estás viendo el costado artístico de este libro. Iyengar amaba la danza, amaba el arte, y él es un mensaje también estético, por qué poner esta postura al final, que él amaba esa postura. Entonces empecé a darme cuenta cómo a veces en mi práctica yo ya eso lo estaba sintiendo. Hay cosas que tal vez no tienen una explicación literalmente, bueno, porque la secuencia me lo dice, sino que hay algo inclusive estético que sucede en la práctica. Estético inclusive del silencio, no hablo solo del asana, ¿no? La práctica como un abordaje estético de las cosas, como en qué momentos, el timing de las cosas, el timing que me dieron los años que hice de improvisación y de danza, que es entrar en una temporalidad con otros, improvisando, que nunca tal vez tiene una explicación racional por qué lo haces, pero era el tiempo, justo, es como la disciplina, es como el teatro, era justo en el momento que tenía que pasar, y es como que si los pensaste ya pasó. Esa relación de esa temporalidad con la práctica es algo que no habría imaginado que me iba a pasar. Sí, no sé, por ponerle un nombre estético. Una relación, sí, muy sensible con, bueno, en este momento hace falta esto. Tal vez no es la mejor postura a nivel biomecánico, pero este momento necesita esto. Por el contexto en el que estoy, por el día que fue, no sé, llego a dar clase y estamos en este momento en mi ciudad, que es una ciudad muy caótica o es una ciudad muy estimulante. Me pasa todo el tiempo de sentir qué necesita esta clase, más allá de lo que yo necesite transmitir o no. ¿Cuál es la necesidad qué ambiente tenemos que generar acá? A eso llamo como qué espíritu tiene que estar dando vueltas en esta clase más allá de lo que hagamos con el asana. Eso no pensé que iba a ser algo importante en la práctica. Si me preguntabas, hace 20 años, 24, no sé. Era más dura antes. Bueno, no, esto se hace de esta forma, es más rígida. Sí. En 2018 tuviste la oportunidad de estar en el Rimji durante la celebración de los 100 años de Guruji. ¿Cómo fue esa experiencia para ti como estudiante? ¿Qué emociones y aprendizajes te llevaste de las últimas clases de Gita Iyengar? Bueno, me da como piel de gallina la pregunta del centenario del 2018. Me viene una sensación de agradecimiento muy profunda. Porque como te comentaba recién, hay algo que me conecta con esta comunidad, en sentido amplio, que va más allá de
del nivel racional, digamos, es un nivel afectivo muy intenso. Entonces, poder haber estado en el 2018 fue una sensación, de nuevo, como me preguntabas recién, qué cosas siento en mi práctica que no esperaba sentir. No esperaba sentir tanto agradecimiento, como con la dedicación que yo sentí que estas personas, más allá de, digamos, de la figura, que estos seres humanos, este señor, BKS Iyengar, sus hijos, ya, Gita Iyengar, Prayanta Iyengar, y los demás, ¿no? Sunita y los demás. Y ahora, digamos, quienes continúan la tarea en el Rimshi, me dan como un manto de humildad, porque más allá de todo lo que uno pueda como juzgar o evaluar, si el yoga es esto, el yoga es lo otro, este método, el otro método, las sensaciones, el nivel de entrega a la investigación que tuvieron y que tienen es muy vasto. Nivel de entrega vital, o sea, nivel de entrega de su vida al desarrollo de una investigación, de una búsqueda. Investigación no solo en el sentido académico, como te comentaba recién, en el sentido estético, en el sentido afectivo. O sea, una familia entregada a descifrar cómo esto puede llegar a más gente. Porque mi sensación es, digamos, me viene ese agradecimiento por saber que a Iyengar le salvó la vida, entonces él tuvo la certeza de que tenía que compartirlo. Y ese gesto de sacarlo de un nivel más cerrado o inaccesible, ese gesto del yoga es para todo ser humano, para mí es de una generosidad muy enorme. Entonces estar en el 2018 en ese lugar fue como muy en carne viva. O sea, estábamos todos como aparte de la energía circulante, ¿no? Yo tampoco me imaginaba a mí misma hablando de la energía, porque es algo como, bueno, no, se te va. Me la paso buscando y leyendo cosas que hablan de la materia vibrante, del cuerpo vibrátil, digamos, textos académicos inclusive desde la sociología más dura, que hablan del nivel energético y vibracional de las cosas, porque yo lo sentí. Entonces a veces intento buscar, bueno, a ver quién habla de esto en el mundo más académico, porque el recuerdo de ese evento del 2018 fue sentir muy fuerte esa conexión de tenía que estar acá, conexión con un montón de gente, éramos más de 1100 personas practicando, y la sensación, de nuevo, energética, no sé bien qué otro nombre ponerle, de circulación, de ver a Gita Iyengar arriba del escenario dando clase, sentada en una silla de ruedas, haciéndose, digamos, como haciendo que su cuerpo tome vida a través del cuerpo de Abhijata Iyengar, de Raya de Uday, que son los profesores que estaban en el escenario, y realmente dando clase para un montón de gente, y ver al día siguiente, después de su última clase, el 13 de diciembre, verla el día 14, yo ya sentí que ya había decidido que había llegado hasta ahí. O sea, yo pude sentir, ella ya cumplió. Lo dio todo. O sea, dio unas clases genial, sentada en una silla, gracias a su voz y a su precisión en las indicaciones y precisión en el espíritu que nos quería transmitir, la energía que nos estaba transmitiendo, encarnando esa energía en estos cuerpos, digamos, que todavía podían hacerlo, performarlo, digamos. Y el día 14 decir, es claro que ella llegó hasta acá, ella lo dijo. Yo dije que iba a llegar hasta el aniversario de 100 años de nacimiento de mi papá, y hasta acá llegué. Y al día siguiente dejó su cuerpo físico, el 15. Para mí eso fue, de nuevo, si me preguntás qué es lo que yo no imaginaba que iba a estar diciendo sobre el yoga, es el nivel, no sé, vibracional, energético que tiene, de conexión humana, digamos, no es algo
metafórico lo que digo, es un nivel energético concreto que te levanta, que te hace dejar de dar vueltas y hacer, digamos, y tiene ese nivel de energía, digamos, que poca gente lo tiene, de convocar, y de convocarlo más, como ese nivel más, para mí es profundo y superficial a la vez, o sea, profundo a nivel, porque sé que si yo digo profundo me entienden, pero es un nivel muy concreto de que te da esa energía para levantarte, que me parece que tiene que ver con la entrega, con algo no mezquino, con algo no calculado. O sea, lo que hizo Iyengar, nunca pudo calcular que iba a hacer esto. Y yo siento que hoy en día mucha gente está calculando cuánto beneficio le va a dar una cosa, cuánto esto me va a dar, cuántos me gusta, cuántas reproducciones, digamos, creo que hay un nivel de cálculo hoy en día, ni siquiera consciente muchas veces, a nivel de tener que, no sé, sostenerse en un mundo demasiado hostil, demasiado cruel. Y yo creo que lo que yo aprendí mucho de Gita particularmente, fue ese nivel de entrega desinteresado, en la certeza de que acá hay algo que tiene que trascenderme, porque sé lo que es valioso y lo tengo que transmitir. No importa el costo, digo, emocional. Hay gente que dedicó su vida literalmente. Gita nunca se formó una familia, pero dicho por ella, no fue algo que le costó, no fue algo obligatorio. Ella decidió ser, digamos, en India tienen un trasfondo religioso, ¿no? Y cultural, una familia de brahmines como esta, y decidió, digamos, el camino del celibato, digamos, de no formar una familia, cosa que Iyengar no hizo. Iyengar trajo el yoga a la vida cotidiana, a la vida mundana, si querés. Cuando en el origen la práctica es una práctica ascética, de renuncia. Iyengar dijo, no, esto yo lo hago en medio del caos del mundo, en medio de una familia. Iyengar no podría haberlo hecho sin su mujer, eso es claro. Eso, digamos, es para otra conversación. Pero ese nivel de entrega que tal vez nosotros nos cuesta entenderlo, porque lo vemos como nivel también cultural, de cómo ella resignó su vida, Gita resignó su vida para entrega de su padre, y ella decía, yo nunca estuve a la sombra de mi papá, estuve bajo su luz. Entonces no sé, digamos, si lo terminamos de entender desde nuestra mirada, digo, secular, tenemos una mirada muy desencantada a veces, porque yo no tengo esa relación con la religión que tenían. Pero entonces lo que veo son personas de total entrega, y estar en el 2018 ahí me lo hizo ver claramente, una entrega incondicional por la materia, o sea, por el yoga en sí mismo, ni siquiera incondicional para que me quieran, para ser alguien yo, no, es por el yoga, o sea, tanto de Iyengar como de su descendencia. Bueno, yo lo veo en Raya, también eso, aunque no haya un lazo sanguíneo, lo veo evidentemente Iyengar le transmitió ese amor por la materia, por esa fascinación por seguir buscando, preguntándose, probando, sumergiéndose en esa práctica. Y yo en 2018 viví eso, creo. Y lo vi como en otros, ¿no? Estaban todos los profesores senior del mundo juntos ahí. Nos quedó aparte un lazo hermoso con quienes fuimos de América Latina. O sea, yo fui sola. Fue un viaje muy místico para mí, que yo no soy mística, yo soy una persona muy racional, como te decía antes, pero para mí estuvo muy atravesado por una conexión indescriptible. Te nombraba al inicio a mis maestras, y mi maestra, yo considero a mi maestra Mónica, pero a la vez siempre tuve mucho respeto por Marina, que yo fui algunos años a sus clases, y la tarea que ella hizo es inconmensurable. O sea, ella diseminó el yoga en Argentina y en América Latina, es reconocida en toda América Latina. Nunca quiso formar gente, nunca hizo profesorado, nunca hizo formación. Tuvo mucha lucidez en la práctica. Yo te doy clase regular. Hoy puedo valorar eso.
Y me acuerdo que estaba llegando a Pune. Yo había ido a Pune en el 2014. Y estaba volviendo, ya era madre, entonces para mí ir en el 2018 fue muy fuerte, porque yo tenía a mi hija chica, tenía 3 años y unos meses, en 2018, Candelaria. Y yo fui gracias a que Santiago me insistió, el papá de Candelaria, mi marido, que en ese momento no estábamos juntos, estábamos separados. Pero igualmente él me dijo, vos tenés que estar ahí. Bien, acá nos arreglamos. Te lo cuento y me emociona, porque como él sabía lo que significaba ese momento de estar ahí para mí. Inclusive sin estar juntos como pareja en ese momento. Entonces para mí estar ahí fue como tener mucha claridad en un montón de cosas, de quién me entiende como existencialmente, o sea, quién entiende como mi existencia, que es Santiago en este caso. Lo que me costó dejar a Candelaria chiquita, digamos, y a la vez yo disfruté un montón, o sea, me pude ir y me entregué, y fue como, me acuerdo que me preguntaban, ay, ¿cómo viajaste con una hija tan chiquita? ¿Con quién está? Y yo decía, con el papá. ¿Por qué es tan raro? Y también me llamó la atención eso, lo raro que es para el mundo que una madre viaje sola. Digo, podríamos hacer otra entrevista sobre un montón de temas actuales, pero para mí eso fue muy revelador. Y ese viaje tuvo ese contenido afectivo. Y esto que te decía, perdón que me voy como por las ramas, pero la gente con la que viajé en ese momento, digo, yo viajé sola, tuve una claridad muy grande, me acuerdo en el taxi de Mumbai a Pune, tuve la certeza y les mandé un mensaje a mis colegas acá de la asociación y dije, tenemos que hacer una entrevista a Marina, porque es el centenario. Marina nunca estuvo en la asociación, ella es honorífica, digamos, pero nunca estuvo activamente. Y dije, tenemos que hacer una entrevista porque no hay registro. Hoy en día esa entrevista está en la página de la asociación, en YouTube, pero tuve la sensación de, hay que contar esta historia, de cómo este método llegó a Argentina. Y esa sensación, te digo, hasta mística, de contar la historia. Ese viaje todo tuvo esos condimentos, y después, con la gente con la que me conocía allá, quedamos como con un vínculo muy amoroso. Me hice amiga de Javier Vilensky, que es un argentino que vive en Miami, que yo no conocía. Me hice más amiga de Janina, que es una colega que trabaja en Argentina, que yo conocía poquito. Estuve con Caro Herrera, de acá de Chile, que estuvimos ahí juntas. Estaba Pamela de Chile, había un montón de gente de Argentina, de Chile, y la sensación fue como lo que acabamos de vivir. O sea, haber vivido no solo las clases de Gita, sino que le cantamos su último cumpleaños, porque ella cumplía el 7 de diciembre, cosa que yo no sabía. Y de golpe estamos en el medio y le cantamos el feliz cumpleaños. Y fue como, esto es un montón. Y tuve esa sensación me quedé impresionada de cómo uno puede tener un lazo afectivo con alguien que no conoce. O sea, un lazo afectivo con alguien con el que no tuvo vínculo personal. Pero el vínculo está a través de mi maestra Mónica, que fue muchas veces y estuvo muy conectada con las clases de Gita. Y esa trama, ¿no? Que en India hablan de linaje y a veces a nosotros nos queda lejos la palabra linaje porque nosotros no tenemos esa. Entonces yo creo que al revés, a mí me humanizó mucho me los humanizó a los Iyengar, digamos, más allá del linaje de Krishnamacharya y el linaje con Patanjali, que es algo muy importante para la gente de India, para la cultura india y la filosofía, más allá de todo lo que podamos discutir, de dónde sale el yoga, si hay un yoga tradicional, que eso no existe, no hay un yoga, es toda una construcción posterior. El yoga que hacemos hoy es del siglo XX, no tiene nada que ver con lo que pasaba antes, es una hibridación.
entre el siglo XX, Occidente, Oriente. Oriente no existe, digo, es una invención de Occidente, es como todo eso que podemos discutir un montón, pero más allá de todo eso, de que es sumamente interesante, obviamente, a mí me ayudó a humanizarlos y decir, esta gente entregó su vida a esto y hay que reconocerlo. Y es muy esto que te hablaba de la humildad, pero no desde un lugar moral. Humildad humana, de decir, no podemos tener un nivel de omnipotencia tal de decir, nosotros empezamos con esto. Porque es algo muy omnipotente. Me da esa sensación de todas las cosas que entendí en ese viaje, aparte de lo emocionante que fue estar ahí. Ser madre es una tarea inmensa y hermosa, y al mismo tiempo, el camino del practicante requiere una profunda dedicación y disciplina. ¿Cómo has logrado equilibrar y compatibilizar estas dos importantes facetas de tu vida? ¿Qué desafíos has enfrentado y cómo los has superado para seguir creciendo en ambas áreas? De nuevo, hermosa pregunta, es muy enorme. Yo, digamos, mi sensación es como, digo, si uno lo piensa, es impracticable, es imposible de llevar a cabo. A mí me pasó, digamos, mi relación con la maternidad es como mi relación con la enseñanza. Nunca lo tuve en abstracto, o sea, yo no tenía el deseo de ser madre entonces, que mucha gente lo vive así. A mí me vino el deseo porque estaba en pareja, porque era una construcción, porque era como una sensación de este vínculo que tenemos es como, no sé, se merece este otro nivel existencial, digamos, este otro nivel de amor, este otro nivel de dificultad también. Pero no es que lo pensé con la idea de quiero ser madre. Entonces sucedió. Yo, como te decía, soy una persona muy sistemática. Muchas veces eso me aleja del nivel más afectivo de las cosas. Entonces yo tenía un plan. En ese plan, ¿en qué sentido? En que yo quería primero conocer India, doctorarme, y la maternidad venía después, si es que venía. Yo no estaba segura que venía, pero si es que venía después. Pero no era un mandato, no es que yo decía, esto lo quiero hacer porque es parte de ser, digamos, de ser mujer, por ejemplo, que hay gente que necesita eso. No era mi caso. Yo sí sabía que quería terminar, digamos, que quería como doctorarme antes y viajar a la India. En ese sentido, sistemática. Y yo creo que para mí fue como, o sea, siempre tuve la tendencia de hacer muchas cosas, entonces nunca dejé de hacer. Siempre me preguntan, ¿cómo haces tantas cosas? Pero porque las vengo haciendo todas hace mucho tiempo. Entonces, siempre hay algo como de la constancia. Siempre practiqué. Desde que practico, siempre practiqué. Siempre estudié. Ahora también estudio mucho sobre el yoga desde lo académico y se me empezó como a unir. Y eso también es algo que me sorprendió. Pero, por ejemplo, yo no podría haber hecho la tesis doctoral si no practicaba yoga porque me hubiera muerto de estrés. Hubiera muerto sentada, porque yo no puedo estar sentada todo el día. No me funciona el cerebro. O sea, para mí hay una certeza muy clara de la unidad cuerpo-mente, porque yo no puedo pensar si estoy sentada. O sea, yo en la tesis, durante la escritura, tenía que estar todo el día haciendo trabajo académico, leyendo, estudiando. Pero a mí me salvó tener que cortar, irme a dar una clase. Cortar, practicar media hora. Entonces creo que me ayudó siempre a hacer todo.
un poquito de todo, digamos. Entonces, lo que sí, no me dejé encerrar por la forma en la que me decían que había que hacer las cosas. Creo que eso también fue la clave de poder hacer todo. Porque a mí me decían, no, uno tiene que practicar 7 horas por día. Para mí no es así. Uno tiene que estar leyendo 10 horas por día y escribiendo 10 horas por día. Yo no funciona, digamos, no me funciona. No me funciona la cabeza. No tengo lucidez. Porque lo he estado. O sea, he estado sentada 15 horas por día frente a la computadora y no he podido escribir una línea. Entonces, para mí la multiplicidad me potencia, o sea, la multiplicidad me ayuda a pensar. Tener una charla en la universidad, yo me encuentro diciendo cosas que me vienen de la práctica. Para mí la práctica es una forma de estar investigando también. Y estar sentada leyendo, estar formándome desde la cuestión académica, me nutre para cuando doy clase. Entonces, para mí es como que todo se va como hilvanando. Y en eso, obviamente yo me sé privilegiada, porque yo tengo el privilegio de que pude hacer un doctorado con una beca, entonces era mi trabajo escribir la tesis, eso no es un dato menor. O sea, yo me pude doctorar porque tuve una beca. No sé si hubiera podido hacer todo de, digamos, escribir la tesis si no tenía una beca doctoral. Digo, y lo traigo porque es súper importante, porque aparte hoy en Argentina estamos en un momento medio crítico a nivel político, que se está recortando mucho presupuesto y hay mucho menos presupuesto para la investigación, entonces eso también es algo que hay que tener en cuenta. Yo también me siento privilegiada porque lo viví, de que el papá de mi hija sea muy padre, digamos. O sea, muchas veces yo solía decir, él es más madre que yo, porque el concepto es la madre es todo. Y yo desde que, inclusive desde antes de parir, digamos, fue siempre un 50 y 50. Inclusive cuando yo me he ido de viaje, estuvo él 100% del tiempo. Y eso hay toda una cuestión que podríamos debatir, cultural, de género, que yo, digamos, tuve que, digamos, que tensionar, porque lo que se espera, esta idea de que la madre, el instinto maternal y la madre entiende más y la madre puede más, y yo lo comprobé empíricamente que no, que es una cuestión de estar ahí. Y en mi caso, digamos, Santiago estuvo el 100% del tiempo, solo que hay algo que obviamente es un vínculo diferente, es un vínculo distinto. No son lo mismo, pero no tiene por qué tener menor categoría. Y yo tuve el privilegio, lo llamo privilegio a propósito, porque no debería ser, pero es un privilegio porque sé que hay muchas madres solas y que gran parte del problema que tenemos hoy en día es que está toda esta cuestión de género, que muchos padres se corren de ese lugar porque no lo saben ocupar, lo ocupan periféricamente. Entonces es un trabajo extra para muchas mujeres tener que decir, por favor, hace esto porque, digamos, podés venir a la reunión de padres. Digo, siempre nos reímos con mi marido, con Santiago, de que hay tareas que se las dan a las madres, y él dice, digamos, muchas veces es uno de los pocos varones en reuniones de padres, uno de los pocos, digamos, pero bueno, eso se está revirtiendo. Yo sé que pude tener la maternidad que tuve porque tuve un círculo de sostén, principalmente del papá, de mis amigas, digamos, que yo siempre supe que contaba con mis amigas por si, bueno, me voy de viaje, me voy 2 semanas, es un montón de tiempo. Entonces yo sabía que estaba mi amiga María José, mi primera alumna, que es como una hermana, digamos, que nuestras hijas son como primas, que está 100%, y aparte vivimos muy cerca. Mi amiga Marí, que también, mi hija y su hijo Lucio son muy amigos. Entonces yo sabía que podía también contar con, en cualquier, llegado el caso, podía decir, necesito que, no sé, Candelaria vaya a dormir a tu casa. Tengo las 2 abuelas, eso también es un privilegio, por eso la nombro, porque digo, hoy las van a buscar la abuela Laura, digamos, la mamá de Santiago. Ayer la fue a buscar mi mamá a la escuela, antes de ayer.
eso es todo una trama de privilegios que no tiene la mayoría. Entonces, yo sé que yo soy producto de un montón de sumatorias, más allá de mi capacidad individual o no, que es otra cosa. Soy un producto de un montón de sinergias. O sea, no es que yo sola pude lograr lo que pude lograr. Eso es mentira. Eso es una idea moderna, posmoderna, de que sos por tu propio mérito. Yo tengo muy claro que no. Yo también soy producto de una comunidad, de la confianza de una comunidad. Mi rol en la asociación tiene mucho que ver con confianza a mis colegas también. No es solo un logro individual. O sea, yo creo que de a poco estamos entendiendo que no hay algo así como un logro individual. Pero cuesta mucho. Y más con la maternidad. A mí era tu pregunta original. Yo sé que me voy por las ramas, que me voy para todos lados, pero con la maternidad me pasó mucho de encontrarme con esa pregunta. ¿Pero cómo te vas de viaje con tu hija tan pequeña? Yo nunca lo dudé. Nunca dudé que ella estaba bien. Más que bien. En muy buenas manos, con su rutina, con sus cosas. Y siempre confié, digo, y esto también lo aprendí de mi mamá, que es una forma de transmitirle autonomía también. O sea, no es falta de amor ni falta de cariño, todo lo contrario, y tampoco es esta cosa emprendedora de soy mujer profesional, entonces puedo con todo. No puedo con todo, tengo un círculo de gente que me rodea, obviamente, y tengo muy claro que sin ese círculo no sería posible, y a la vez sé que es una forma de transmitirle a ella esos lazos, que ella no depende solo de nosotros, digamos, que nos rodean un montón de lazos, y que a la vez uno tiene que trabajar e involucrarse con lo que está haciendo. O sea, yo sé que para ella el yoga no está bueno, porque el yoga muchas veces es lo que me saca de mi casa, digamos. Pero desde que ella existe, que yo tengo ese mundo, digamos. Entonces es una forma de abrirle mundos también. Nos encontramos en unos años y te cuento. A ver si en unos años ella piensa igual o dice, mi mamá se iba por todo. Siempre me dice, llévame con vos. Así que algún día espero viajar con ella, pero eso, si tengo que pensar en la maternidad, justamente pude tener la maternidad y el posgrado y las clases y mi relación con el yoga, justamente porque no es solo la maternidad, sino que es un montón de gente maternando alrededor. ¿Qué consejo le darías a aquellos que están comenzando su camino como profesores de yoga, Iyengar? ¿Hay algo que desearías haber sabido en tus inicios? Me encantan las preguntas, porque me invitan como a pensar un montón. Y es un poco lo que pensábamos al principio. Yo agradezco, o sea, no es algo deliberado, no es algo que uno pueda como planificar. Porque yo con el yoga tengo una relación muy intuitiva. Soy muy sistemática y a la vez con el yoga, con la danza, tuve una relación muy intuitiva. ¿En qué sentido? En que yo no empecé pensando en dar clases, no esperaba otra cosa de la clase. Para mí la clase era la clase. Si tengo que dar un consejo es, sean alumnos lo más que puedan. Pero bueno, hoy en día es la realidad que mucha gente viene de otra disciplina, viene de la danza, viene del pilates, y tienen la intención de quiero trabajar de esto, y también es loable, digamos, decir quiero dedicarme a ser profesor. Y no, digamos, uno no puede como desandar, ¿viste? El camino, pero como mantener esa relación sin pretensiones de la clase. No me gusta hablar de inocencia porque no sé si es algo que no es inocente. Uno cuando quiere ser profesor no es que deja de ser inocente, simplemente tiene otro objetivo, tiene otra mirada, una mirada más analítica. Bueno, esta clase, ¿cómo es? ¿Cómo no es? ¿Qué hizo acá? ¿Por qué dijo esto? Como que me parece que es interesante también. No lo hablaría en términos de inocencia,
porque a veces se plantea así, no pierdan la inocencia. Yo no creo que sea algo que no es, sino que es tener una voz de alerta si solo, dos cosas quiero decir, y acá me viene mi señora mayor, porque me ha pasado a mí también. Perdí relación con, o sea, si vos me preguntas, ¿qué le diría a alguien que recién arranca o qué le diría a alguien que quiere ser profesor sobre su propia práctica? Tener dos momentos de alerta. Alerta en cuando dependa más de clases o cuando dependa más, se preocupe por si hay algo que está bien o mal y se desconecte de cómo le hace a sí mismo, digamos, de qué le está pasando con la práctica. Que a veces inclusive puede ser, no quiero practicar. No pasa nada, no se muere nadie. O sea, es como que no es lo mismo que decir solo lo hago porque tengo ganas, solo lo hago cuando me hace bien y es mi relación y yo. Es otra cosa, es mucho más serio. Serio en el sentido de la responsabilidad de preguntarse internamente, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Entiendo lo que estoy haciendo? ¿No lo entiendo? ¿Lo hago porque me lo piden? ¿No lo hago? Bueno, tener esa claridad. Bueno, solo puedo ir a clase, no tengo ganas de practicar sola. Y bueno, pero saberlo. Tener esa voz de alerta de no cumplir con otra persona, de no hacerlo por cumplir, de tener esa relación directa. Cuando lo hago porque voy a clase y es lo único que puedo hacer ahora. Listo. Y no pensar qué me dirían, qué me van a decir, porque en realidad tengo que practicar 6 horas por día, si no soy malísima. Tener ese nivel de honestidad, o sea, yo hablo mucho con la gente que hace mentorías, que de hecho empieza y deja muchas veces, porque la pregunta, y esta me la dijo otro profesor, que también es uno para mí, un ejemplo, que es Cristian Pisano. Cristian Pisano yo lo vi una vez en un retiro y también me enseñó como una relación con la práctica. Yo considero que los maestros son los que nos enseñan cómo vincularnos, no cosas, no que me dan información. Hoy en día la información abunda. Yo abro cualquier página de internet y tengo 800.000 series, 800.000 videos, tutoriales, millones de cosas. Entonces para mí eso no es, el maestro viene, la maestra viene cuando te permite mirarte y decir qué estás haciendo y qué relación tenés vos con lo que haces. La práctica, tocar el piano, digo porque estoy aprendiendo piano, y mira que a veces me pregunto, estoy estudiando muy poco y entonces no voy a avanzar. Y eso es un diálogo que tengo conmigo, mi profesor no me lo dice. El profesor sabe que lo hago por placer, pero yo misma digo, pero si no estudio nunca, esto no va a moverse. Es como, ¿viste? Tener ese nivel de intimidad con la práctica y esa voz de alerta para poder tener ese diálogo íntimo. Eso le diría a quien empieza a practicar o quien quiere ser profe. Quien quiere, digamos, ser profe, ¿en qué momento se desconecta del alumno? Que no te hable mucho de los alumnos, digamos. Porque me parece que hay algo que a veces como que nos dejamos llevar por si mi clase es buena, no es buena, es creativa, es sorprendente, y acá voy al otro punto que te quería traer de las dos alertas. Porque una alerta es no perder la relación íntima y la posibilidad de decir, esto no está funcionando, como una relación amorosa. Poder tener la honestidad de decir, esto así no va más. ¿A quién le estamos mintiendo? Yo lo tuve que hacer, realmente tuve que separarme físicamente de mi pareja para poder pensar eso. Esto no está funcionando, me costó mucho tiempo, mucho dolor, un montón de cosas. Poder decir, si no nos queremos hacer mal, hagamos un espacio. A veces con la práctica pasa eso también. De bueno, hasta acá, de esta manera no. Pero ese diálogo honesto, de poder ver esto que me decía Pisano, cuando esto no es tu prioridad. Tal vez no es tu momento de formarte como profesor, porque no es tu prioridad esto. No tenés el tiempo, no tenés la energía, tenés energía en otro lado. Está bárbaro. Está buenísimo. Fíjate. No te mientas.
y entonces vivís atrasada, porque pasa mucho con las mentorías, no puedo hacer todo, no puedo leer todo lo que me das, no puedo dar las clases que quiero dar, entonces tómate un año más, ya está. El otro alerta es que tiene relación total con esto, que yo le diría a alguien que empieza a practicar o que empieza a enseñar, es como que no se desconecte de su propia experiencia, de lo que realmente hace, que no esté copiando lo que hace otra persona, que no haga cosas por copia, que entienda lo que está haciendo. Y en eso de la copia voy a que no se guíe por las redes sociales, que no esté practicando para subirlo a las redes, que es lo que pasa un montón. Digo, antes de subir algo, hacelo un rato solo. Fíjate qué te pasa con eso antes de tener que postearlo. No por demonizar el mundo de las redes, porque ya están acá. Es una fantasía pensar que lo podemos controlar, digamos, pero no perder el grado de intimidad y el grado de honestidad con lo que estás haciendo, digamos. Y muchas veces uno lo hace para subirlo, digo, me ha pasado miles de veces, lo hago porque lo quiero subir y mostrar, y muchas veces dije, bueno, pero ¿me ayuda esto a mí? Tener cierto nivel de diálogo sobre eso. Muchas veces sucumbimos, digo, yo hoy en día estoy subiendo más que mi práctica cosas que hago en acrobacia porque me encanta y porque no lo puedo creer que hago eso. Qué sé yo, hay cosas que no imaginé que iba a poder hacer con mi físico, digamos, físicamente. Entonces la sensación es tipo, flasheo con esto, porque es un logro. Pero muchas veces me he preguntado cuánto quiero hacer esto para hacerlo para mí o lo quiero para mostrar. A veces la respuesta es lo quiero para mostrar y ahí tengo que frenar un poco y decir, no sé si está tan bueno. Y cuando damos clases eso se vuelve peligroso. Porque si vos lo haces para mostrar, es complicado porque tenés gente bajo tu cargo, digamos, dando clase. Entonces por eso digo, como tener una relación íntima con la práctica, honesta. Cuando recién empezás, no perder ese nivel de relación directa, no mediada, ni por otras voces, ni por qué está bien y qué está mal, como una relación con la experiencia. Y también asumir cuando la experiencia no te hace bien y ver por qué, tener el valor de ver por qué. No dejarlo porque no me gusta, tampoco hacerlo porque me lo dicen. Como que sería un poco esas dos ideas. Y lo último, pensando mucho en los profesores, qué es lo que le diría a alguien que recién empieza a dar clase, que, digamos, me preguntabas hace un ratito qué es lo que yo no imaginaba que iba a hacer, y es todo lo que nutre mi práctica hoy, muchas veces no viene de la práctica. Entonces no tener miedo de esto, de formarse, de estudiar, tener la responsabilidad de estudiar y no solo estar yendo a clase. No es lo único que hay que hacer. Para profesores, esa es mi opinión. Digamos, dentro de mi experiencia, me considero muy importante leer, salirse de lo que te dan y tener un poco más de curiosidad y formarse, porque tenés gente a tu cargo. Entonces me parece central. Digo, yo me estoy formando en cosas que pensé que no me iba a formar, como desde la práctica, desde tomo clases de entrenamiento que tienen que ver con cadenas miofaciales y abordajes desde la anatomía que son más actuales que antiguas, que yo tengo la certeza de que hay mucho de esto que Iyengar trabajaba con otro nombre, pero física, digamos, lo ejecutaba. Cuando habla de la piel, para mí habla de las fascias, cuando te habla de las conexiones que hay con la piel, y él habla siempre de eso. Yo siento físicamente que es esa conexión que me despierta cuando se habla del tejido conectivo, miofacial. Y me tuve que poner a estudiar qué son las cadenas musculares, porque yo no sabía. Entonces, a un profesor le diría no dejes de estudiar. No te bases solo en tu experiencia. A un practicante le diría no dejes tu experiencia. Digamos, no dejes que te organicen todo desde afuera. ¿Qué te está pasando a vos con la práctica? Aunque esa respuesta sea muy dura, aunque la respuesta no te guste.
digamos, siento que es como un diálogo entre esas dos cosas. Has participado activamente en la Asociación Argentina de Yoga Iyengar, llegando incluso a ser presidenta. ¿Cómo ha sido tu experiencia liderando y colaborando en la asociación y qué impacto crees que ha tenido esta organización en la difusión y el crecimiento del Yoga Iyengar en Argentina? A ver, es como te comentaba antes, cuando me preguntabas de los maestros, para mí mis maestros fueron muchas veces mis amigos, mi comunidad, la gente con la que trabajo, con la que trabajé. Y lo de la asociación también no fue calculado, o sea, yo no me imaginé jamás, digo, y te lo puede decir claramente la gente que me rodea, fue casualidad que yo llegué a la AYI a ser presidenta, digamos. Yo siempre tuve la certeza de que había una construcción colectiva que había que sostener. ¿Por qué? Porque mi experiencia fue muy difícil con la certificación. ¿Difícil en qué sentido? En que no había información. Como te conté hace un rato, yo ya practicaba, había empezado a dar clases porque me habían pedido mis amigos, empiezo a preguntar, como soy profesora, tenés que irte de viaje, no hay asociación acá. Cuando recién había algo de internet, me pongo a buscar un poco más. Cuando se usaban más las páginas de internet, empiezo a encontrar un montón de profesores, asociaciones y eso. Pero acá la información no circulaba. Los primeros viajes que hizo FAEC, nadie lo supo. 2006, yo no me enteré de que FAEC estaba acá. Yo ya era alumna, pero la información no circulaba fácilmente. Cuando le preguntabas a Marina, que era la profesora con más rango que yo conocía, Marina no formaba parte, digamos, no era formadora de profesores. Entonces era algo muy dificultoso para saber. Entonces yo me acuerdo, la primera reunión de la asociación que yo fui, fue la primera que se hizo, que yo no tenía rol ahí, 2008. Me encantan las fechas a mí, por eso las digo. En el 2008 nos juntamos en un bar de Recoleta con un montón de profesores, que yo ahí conocí un montón de gente que yo no conocía. Yo me acuerdo que lo que dije fue, yo quiero que esto sea más accesible, porque no se sabe. Y bueno, yo siento que después llego a la asociación, porque colegas mías, colegas me refiero a congéneres de mi generación, y más chicas como Nati Bro, Flor Gama, Barbie Abel, gente que tenía más mi edad, que yo recién conocía. Laura Basile ya estaba, Mónica estaba en la asociación. 2015 yo me meto o 2017, no, 2015 como revisora de cuentas. Me piden que me sume a la comisión, pero yo tenía cero idea de lo que era. No sabía lo que era la asociación. 2017, ahí me piden que sea presidenta. Porque me conocía a Marirene, que era la presidenta que estaba saliendo, y decía, si sigue Vicky, a mí me gustaría que siga ella. Y yo dije, miren, que yo recién tengo a Candelaria chiquita, tiene 2 años, 1 año y medio, no tengo mucho tiempo, no, todos lo hacemos entre todos, pero Sari, vos como presidenta. Y había como cierto consenso en que fuera yo. Para mí en ese momento era como, bueno, nominal, soy presidenta, pero somos una comisión. Pero después empezó a hacer cada vez más las tareas que tuvimos que hacer, y me involucré. No sé, es como hago las cosas, o sea, no podía hacerlo a medias, en el sentido de, bueno, no, o sea, nos involucramos, porque de nuevo, fue una comisión muy comprometida. Esa primera comisión, la comisión siguiente, 2019-2021, que para mí también era trabajar con amigas y hacerme amigas. A mí la asociación me dio amigas, digo, yo muy concretamente a Flor Gama, a Barbie Vélez, a Ana Yura, hoy en día a Yana Quiroga, las conozco más íntimamente porque chateamos todos los días por la asociación. Yo hablaba más con el chat de la asociación que con mi mamá, con mi papá. Entonces me fue involucrando mucho la tarea de la asociación. Y después fuimos descubriendo todo lo que se podía hacer. Todo lo que se había hecho fue muy difícil. A nivel burocrático, la gente que empezó la asociación, Teresa Pinilla fue la que la inició. Luego estaba Delfina Mendoza, Paula Self. Luego vino Betina, estaba Hugo, que era compañero mío. Betina también rindió conmigo los exámenes. Fue un trabajo de... Todos aprendieron qué es una asociación. Nadie lo sabía. Ningún profesor de yoga sabía qué era la personería jurídica, qué era, bueno, llamar a un contador, qué es una asociación a nivel estatal, para el Estado.
Todo eso fue un aprendizaje muy difícil para la comunidad, acá lo deben saber también. Y creo que cuando yo llegué, ese trabajo estaba bastante hecho y a la vez fuimos como ampliando lo que se podía hacer, no solo a nivel de la formación de profesores. Entonces la asociación empezó a hacer no solamente para formar profes. Se tradujeron libros, ya antes de que yo esté se tradujeron libros de profes, de lineamientos básicos. Pero después dijimos, bueno, traduzcamos otros, como ahora se tradujo el de yoga para niños, el tomo 1 ahora hasta el tomo 2, y se empezaron a hacer talleres no solo de traer a FAEC para que tome examen. La asociación primero estuvo muy centrada en eso, porque era lo que se necesitaba certificación que no existía. Eso me dio la posibilidad a mí de certificarme acá, en mi país, digamos, y eso no existía antes. Cosa que agradezco, poder certificarme en mi ciudad. O sea, a la vuelta, bueno, me quedaba lejos, pero digo, en mi ciudad. Eso fue un gran avance. Y luego, cuando eso ya estaba armado, y gracias a FAEC Viria, la asociación se armó también, eso hay que decirlo, más allá, digamos, de lo que cada uno piense, él dijo, yo no voy si no se arma la asociación, si no me lleva a la asociación. También eso tiene su contracara, porque bueno, empezó a venir FAEC, entonces no vinieron otros profesores a evaluar, porque venía FAEC. Entonces cada país tiene como su propia bitácora de viaje con la certificación. Pero más allá de eso, la asociación después empezó a ser un lugar de encuentro. Con la pandemia tuvimos la certeza de que era un lugar para que la gente se acerque. Hicimos taller de inglés para profesores, anatomía para profesores de yoga, talleres de filosofía, todo eso gratuito para los socios, taller de la Cruz Roja. Entonces empezamos a encontrar como la razón social de ser de la asociación, que tiene como 400 socios, más allá de ser la entidad que reúne a los profesores. Entonces mi tarea con la asociación se fue develando con el tiempo. Yo nunca imaginé que iba a ser tan larga, sigo al día de hoy, digamos, siendo parte. Ahora soy vocal y espero ya en breve que las nuevas generaciones tomen la posta. Fuimos acercando gente más joven, en el sentido de la comunidad, ¿no? Así que hay un gran recambio ahora, hay gente con mucha energía, gente nueva, que fue un placer, ahora que vino Raya en mayo, que yo me dediqué a muy poquito. Digamos, yo antes, en la vez anterior de Raya, de Avillata, hicimos todo, digamos, sabíamos desde qué iba a comer hasta dónde estaban los micrófonos, hasta el lugar donde paraba, hasta el último inscripto. Esta vez yo dije, hubo una división de tareas mucho más eficiente y fue, hago el seminario, traduzco, me encargo de que Raya coma bien, digamos, de la cosa más personal con él. Y para mí eso fue el resultado de una construcción colectiva de años, de muchos años, de mucho trabajo, de mucha gente y trabajo desinteresado, sobre todo. O sea, obviamente nadie cobra por ese trabajo. Nada, eso. La asociación para mí es, hoy en día, digo, y algo importante para mí que creo que no dije, que si hay algo que me parece importante que tengamos presente como comunidades que practicamos yoga en América Latina, es dónde hacemos lo que hacemos, para quiénes hacemos lo que hacemos. Entonces tener esa conexión con esto no nace acá, es un hilo que viene de otro lado y es un hilo que va a continuar. Entonces tener el respeto, esto que te decía antes, el respeto por la entrega que tuvieron quienes vinieron antes nuestro, tanto los profesores como nuestros profesores propios, esto que estás haciendo vos, de darle voz a la gente que le da vida a la comunidad acá. A mí eso me parece muy loable, muy necesario, así que te agradezco. Pero aparte de dar ese espacio, como de armar esta propia trama, no perder de vista lo importante que es entender el yoga en el contexto de las relaciones hoy, del mundo tenso, cruel hoy. Entonces, ¿qué hace falta? Tener vínculos sanos con el que tengo al lado. Entonces, celebrar que a mi colega le vaya bien, celebrar que mi alumno empiece a dar clases, celebrar la comunidad. Para mí la ASHI muchas veces ha sido como bastardeada porque se ve como que es
Bueno, el que nos cobra, porque la asociación tiene la responsabilidad de la marca registrada, porque vivimos en el siglo XXI donde es una marca registrada, es así. Eso tiene todo un costado también, que no hay que ser inocente, tiene un costado necesariamente político de preservación de esto, de esta escuela. Esta escuela, pero a la vez, esta escuela es gente que viene trabajando hace un montón. La asociación no somos una entidad burocrática, somos personas que hace un montón de años que tratamos de dar lo mejor, con errores sin duda, pero con la certeza de fortalecer los lazos en la comunidad. El otro día hicimos una reunión para mentores y profesores, nos conocemos hace 20 años. O sea, entonces la idea era juntémonos a charlar, a conversar, no a... porque hay todo un, viste, que se puede generar este teléfono descompuesto, porque necesariamente la asociación tiene autoridad sobre los profesores. Porque es así. Porque si sos profesor certificado, tenés que tener vínculo con quien te da la certificación. La certificación te la da India y la India te la da a través de la asociación. Entonces, todos los mentores existen porque está la asociación. Los mentoreados existen porque está la asociación, porque está la certificación. Entonces, ser consciente de eso es como ser consciente de la universidad. Yo sé que la Universidad de Buenos Aires me da a mí el sello internacional para que afuera me inviten a dar una charla acá. Yo no salgo de un repollo. Esa misma conciencia que en otros campos es como, bueno, quien te habilita. Hay que saber que en el caso nuestro de la asociación, de la comunidad del yoga, no somos un monstruo como, bueno, puede ser, es la universidad, una burocracia enorme. No, somos un montón de personas que lo hacemos día a día y que de hecho se necesita mucho trabajo. Entonces, para mí la tarea de la asociación es básicamente fortalecer la comunidad. A mí me dio sentido de comunidad. O sea, aunque pueda parecer paradójico, porque yo ocupaba un rol de responsabilidad. O sea, entre comillas, puedes decir, era una autoridad porque era la presidenta por 4 años. A mí me dio la noción de cómo vincularme y lo necesario de tener los vínculos con la comunidad. Inclusive, y esto es algo que no nombramos, pero me parece súper importante, inclusive con todos los casos que hubo, hablando del tema de género que hablábamos antes, nosotros yo tengo mucho contacto con gente de otras escuelas de yoga. Y nosotros en el momento en que la gente hablaba de, bueno, ¿qué pasa cuando hay una relación de violencia o tenés a alguien que te maltrata? Y nosotros somos una asociación que tiene un comité de ética. Entonces, si a vos te pasa algo con algún profesor de Iyengar, vos tenés alguien a quien recurrir, alguien con quien conversar y decir, me pasó esto se contempla, no se contempla. Hicimos charlas sobre género y charlas sobre ajustes manuales y consentimiento. Digo, es como un lugar, para mí es una plataforma de discusión y de encuentro. No es una asociación burocrática. Y eso a veces, yo espero no perderlo de vista, que es un espacio de encuentro y de puesta en común. No de acuerdo, puede ser que no estemos de acuerdo. Hoy en día es difícil, hay gente que no tolera el conflicto. Podemos no estar de acuerdo e igual no tener un problema, digamos, poder convivir. Creo que la asociación intentamos que fuera eso y espero que sea, no lo sé, la verdad. No lo tengo que decir yo. Para ir finalizando, más allá de las definiciones que encontramos en la literatura, ¿qué significa para ti el yoga? Y muchas veces es esto, es silencio, el yoga. Sí, un impas. Me emociona. Porque digo, habrás visto que hablo mucho, que no me es difícil hablar. Muchas veces siento como la urgencia, ¿no? De como compartir muchas cosas, lo que leo, lo que estudio, como que hay algo de la necesidad de compartir, porque compartieron mucho conmigo. O sea, yo siento que tuve mucha suerte, me encontré con gente muy generosa. Digo, desde Maca, que me trae a dar clase acá, yo todavía no puedo creer porque cómo es que todo esto sucede. O sea, nunca pensé, quiero dar clase afuera, quiero formar profesores. Son todas cosas que se fueron dando como por acumulación de dedicación, yo creo.
pero fue algo muy orgánico y yo me encontré siempre con gente muy generosa. Entonces, para mí el yoga es mucha generosidad y como habrás visto, tengo muchas como ganas de compartir todo lo que fui aprendiendo, inclusive las contradicciones que me trae. No sin contradicciones. Yo tuve que en un momento decidir, hago solamente clases de Iyengar, si me quiero certificar tengo que hacer solo Iyengar, y dejé de tomar clases con otros profesores, me dediqué 100% a la Iyengar, porque en ese momento era solo Iyengar. Eso lo hice muchos años de mi vida. Digamos, no sin contradicciones, pero lo que siempre me vuelve es esa anécdota que te conté, la sensación real de yo estar en un momento de mucha angustia, de abandono. Digo, era un noviazgo que yo había tenido y había sido un corte muy angustiante para mí, y yo no me olvido más de esa Shavasana, de ir a mi clase de yoga, salir de esa clase y decir, voy a estar bien. O sea, como, más allá de lo que pase, voy a estar súper, como una posibilidad de una intimidad silenciosa. Eso siento, como más allá de toda la cátedra que podríamos conversar sobre todo lo que se dice, es la posibilidad de un silencio. En mí, ¿no? Creo que a otra gente tal vez se le da otra cosa. Yo no creo que haya que estar compitiendo sobre haces yoga y no hagas otra cosa. A mí me parece una pelea estéril. Veo mucho todo el tiempo eso, ¿viste? Esto es yoga, esto no es yoga. Hace esto porque te hace mejor que lo otro. Anda, haz lo que quieras. Yo me acuerdo, si a vos te produce la sensación meditativa ir a correr, anda a correr. O sea, como disputarse me parece muy mezquino. Yo siento que los maestros con los que me encontré, los siento maestros porque me transmitieron que a ellos les pasó esto con el yoga. No que es la única forma. A vos te lo puede transmitir ese nivel de conexión, de entrar en el tiempo de las cosas. Y no en el tiempo del murmullo mental, en el tiempo de la realidad. De saber que tal vez esto ahora me angustia, pero va a sanar. Esa certeza me la dieron Shavasanas, siempre, en general. En varias oportunidades, digamos. Y si hay una forma de definir el yoga es ese, el yoga como un modo de relacionarse con lo real. No el único que te lo puede dar, ese silencio. Eso, sí. Es un mérito tuyo que me hayas hecho emocionar, porque yo no lloro en general nunca. Quienes me conocen lo saben. No me quiebro nunca. De hecho, a veces le he dicho a mis alumnas muchas veces que en instancia de formación se emocionan. Y a veces yo me sorprendo como de la gran sensibilidad que hay. Yo creo que uno tiene que tener cierta responsabilidad y estás dando una clase, no podés quebrarte en la mitad por el rol que tenés. Pero vos me diste la oportunidad de encontrarme, gracias a tu calidez y a tus preguntas, como de encontrarme con un lugar no esperado, de mucha emoción. Porque también estar acá para mí es como mucho, ¿viste? Como nunca imaginé viajar dando clase, nunca era mi trabajo, digamos, nunca iba a ser un trabajo para mí o una cosa que yo proyectara. Entonces hay algo como que me conmueve en eso, como bueno, listo. Es un montón. Hemos llegado al final de este capítulo. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Victoria por compartir su increíble historia, su pasión y sus aprendizajes con tanta generosidad. Ha sido un verdadero privilegio conocer su recorrido. También un agradecimiento especial a quienes nos escuchan. Su apoyo y entusiasmo motivan a seguir compartiendo este hermoso camino del yoga. Espero que esta conversación les haya inspirado tanto como a mí. Nos vemos en el próximo episodio de La Vida que Habito. Hasta entonces, cuídense y sigan practicando.